pero en una actitud egoísta, cruel, burlona, sarcástica, como muchas veces los hijos jóvenes o adolescentes llegan a caer con los padres, a ser burlones, a menospreciarlos, a sentir que todo lo saben y todo. Así se comportó este hijo. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre lo hizo. Le dio todo lo que le correspondía. El muchacho lo cambió a dólares y otra en euros. Dijo, pues en euros y en dólares, porque el peso va para abajo. Entonces, y se fue lejos. Y cuando dice que se fue lejos, no solamente se fue lejos en una distancia física, se fue lejos de los consejos de su padre. No quiero oír más ya esos consejos, ya estoy cansado de esos consejos, ya es el mismo disco rayado, etcétera. Se fue lejos y empezó a vivir perdidamente. Malgastó su dinero, derrochó su dinero, se apartó, se alejó, se aisló, pero empezó en un remolino a ir hacia abajo. Entonces ahí vemos cómo el hijo, en su rebeldía, le faltó sabiduría. ¿Y qué sigue ahí en la parábola? El Señor Jesús va narrando cómo está el hijo. Vamos a ver del 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Viene una crisis, y la crisis es en todos los sentidos. Es económica, es emocional, es espiritual y es física. Se dice que muchas veces cuando una gente tiene problemas económicos, el problema económico te va a traer problemas físicos, problemas emocionales y problemas espirituales. Por eso una de las cosas que los cristianos debemos de tener es sabiduría para manejar el dinero. No debiera en las iglesias haber cristianos endeudados hasta el cuello, no debiera, pero sí hay. No debiera haber cristianos que el dinero los maneja a ellos y no ellos manejan al dinero, pero sí los hay. No debiera haber cristianos que no duermen con insomnio por las deudas que están encima de ellos. No debiera, pero sí hay. ¿Y la raíz cuál es? Falta de sabiduría. Compararse con otro nivel de vida. Querer ser igual que aquel. ¿Por qué? Está contento con lo que eres. Pero entonces aquí el muchacho empieza a quedarse sin dinero, ¿sí? Y tiene que buscar trabajo. Pero no encontraba. Primero le andaba disparando a todos. A los 14, 27 amigos que se le pegaron, les disparaba. Después ya no disparaba nada, pues ya no tenía nada. Y consigue trabajo, pero un trabajo, como dice Jesús aquí, cuidando cerdos. Que obviamente para los fariseos que estaban ahí, oír eso, no, ¿cómo que se trabajó? Cuidar cerdos es de lo más inmundo. Es cuando bajas completamente a que la maldición de Dios caiga sobre ti. Y no solamente cuidaba a los cerdos, apacentaba a los cerdos, les daba de comer, pero él no podía ni siquiera comer esa comida de los cerdos. Me acuerdo cuando era niño, me acuerdo que mi mamá me decía lo que se le daba de comer a los cerdos, y se le daban de comer todas las sobras. Tortillas ya con lama, todas verdes, lo que sobró de los chilaquiles, lo que sobró de la sopa, todo un revoltijo, eso en una cubeta, órale, para los cerdos. Y yo le decía a mi mamá, ¿y eso se lo van a comer? Hijo, más tarde en echárselo que ya se lo comieron. Y sí, alguna vez que fui a un rancho en Villa Purificación, Jalisco, un cuñado mío, ahí vi lo que es un rancho, cómo se ordeñan las vacas, cómo se monta a caballo y cómo se alimentan los cerdos. Y pues sí, los cerdos están en el lodo, están en la suciedad, y huele bien feo cuando pasas ahí, al corral de los cerdos, te tapas la nariz mejor. Pues ahí estaba el hijo, cuidando los cerdos, y aún con el hambre que tenía, con la desesperación que tenía, ni siquiera podía agarrar de eso, quería un pedazo de tortilla dura. O sea, vean ustedes, el problema físico, empezó a bajar de peso, el decaimiento, estar deprimido, dinero pues ya no tenía nada, y espiritualmente se había apartado de Dios, se le había olvidado todo eso.
y entró en una crisis donde bajó hasta el suelo, bajó hasta el fondo. Y Cristo lo está narrando. Y ahí los fariseos están sonriendo. Ah, pues está bien. Se lo buscó, así debe de ser. Y menos cuidando cerdos, pues claro, hasta ahí tenía que llegar ese muchacho. Pero la parábola no ha terminado. Y Jesús está combatiendo y va a combatir ciertos conceptos que la gente tiene y que aún hoy, 2000 años después, se siguen manejando. ¿Qué dice ahí en el versículo 17 a 19? Porque para los judíos encontrarse en esa situación de cuidar cerdos es encontrarse bajo la maldición de Dios. 17 a 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. La clave ahí es volviendo en sí. Siempre cuando analicen un versículo, mastíquenlo. Y volviendo en sí, el toque del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó a la persona se le abrieron los ojos y se acordó de su papá. Y se acordó de cómo era su papá. Se acordó de los dolores de cabeza que le había dado su papá, pero se acordó de en general cómo era la manera de ser de su papá. Y dijo: yo conozco a mi papá, yo sé cómo es, me levantaré e iré a él. Todos los que hemos nacido de nuevo, ha habido un momento en que el Espíritu Santo, con una gotita que te llega, te ha despertado. A mí, como ya les dije alguna vez, a mí el Señor me convirtió en un camión, yendo a una fiesta de 15 años con el regalo en la mano y pensando en el fiestón que iba a ir y todo eso, y ahí el Señor me tocó y me bajé del camión. Qué fiesta ni qué nada, fui a conocer del Señor más y más. Ya él, allí estando con hambre, en el olor nauseabundo, ahí el Señor lo despierta y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué le está diciendo? ¿O qué está pasando aquí? El hijo, al momento que es despertado por el toque del Espíritu Santo, el hijo recuerda que su padre, una de las cosas que tenía, era generoso, era perdonador y lo quería. Dijo: no dudo, a pesar de todo lo que he hecho, no dudo que mi padre me quiere, sé que mi padre es generoso, sé que mi padre quiere verme, conozco a mi padre, sé cómo me ama. Pero él dice ahí: voy a ir a mi padre, ¿sí?, y voy a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Para los judíos decir he pecado contra el cielo, he pecado contra el cielo era he pecado contra Dios. Y para esos fariseos, pecar contra el cielo era quedar eliminado del libro de la vida. Usted pecó contra el cielo, voy a borrarlo de aquí, libro de la vida, y lo voy a apuntar en el libro del infierno. Acá queda usted en primer lugar. ¿Sí? Decían: he pecado contra el cielo. O sea, qué pecado tan gigantesco. Pecó contra el Altísimo. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre mío. O sea, reconoce que ha pecado contra Dios y contra él, contra una persona. Y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué le dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo? Porque cuando ya había recibido la herencia, ya no se le iba a regresar la herencia, ni se le iba a reconocer como hijo. Y el hijo lo sabía: ya me dieron mi herencia, me la gasté, fui grosero, fui lejos, hice lo que quise, le di vuelo a la hilacha, etcétera. Pues quiero ser cuando menos jardinero, cocinero, el chofer, barrer la banqueta, lo que sea, pero quiero estar ahí porque sé que mi padre me va a aceptar. Ya no puedo ser hijo, ya perdí mis derechos, ya perdí mis privilegios, ya quedé excluido, porque así decían los religiosos. Por eso dice: ya no quiero ser tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Los fariseos siguen escuchando.
y dicen, bueno, se arrepintió, seguramente le van a dar trabajo de jardinero, su overol, o le van a poner a lavar los autos. Bueno, pues el padre es generoso. Hasta ahí los judíos, los fariseos, oían y estaban como que, bueno, sí. Pero de aquí en adelante viene una revelación progresiva de lo que Jesús va a dar, del carácter, del corazón de Dios. Y donde va a ir en contra de las tradiciones, va a ir en contra de muchas estructuras religiosas y va a abrir una nueva perspectiva para conocer cómo es Dios, cómo es el Dios al que nosotros amamos, al que nosotros servimos, el Dios que nos conoce, cómo es, y sacudirnos de la cabeza muchas cosas, como sentimiento de culpa que a veces te quiere meter. Luchas por la justicia, luchas por las cosas que se hagan bien, luchas porque las cosas sean bajo la verdad y no bajo la mentira, y te hacen culpable. ¿Por qué? ¿Culpable? ¿Por defender la justicia? ¿Por defender la verdad? ¿Por no tener dos caras? No, hombre, ¿por qué? Si Dios sabe cuál es mi corazón. Mucha gente, ay, qué culpa tengo. Falsos conceptos religiosos. Vamos a ver aquí qué pasa cuando Cristo está narrándoles ahí. Versículo 20, Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese puro versículo, si tú lo sacas, le vas a sacar muchas raíces. El puro 20, ponle una lupa o míralo con microscopio y checa todas las raíces que salen de ahí. Cuando aún estaba lejos, vino a su padre y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Notemos aquí e imaginemos, el padre está en su hacienda y hay caminos que se ven así lejos. El padre vio a lo lejos la figura del hijo y la reconoció. Hay padres o hay madres que conocen a su hijo aunque sea su silueta. ¿Ese es su hijo? Sí, es mi hijo. ¿Por qué se camina así? Sí es. Nos conocen. Sí es porque trae todos los pelos parados, también ese es mi hijo. Pues lo vio el padre y lo reconoció. Dijo, es mi hijo. Estaba lejos. Y aquí vemos lo que va a hacer el padre. El padre va a correr hacia él. El padre, dice el versículo 20, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió hacia él. En las costumbres de los judíos, sobre todo del Oriente, del Medio Oriente, hay cosas que no son como uno las tiene. Por ejemplo, en los orientales, y específicamente en el Medio Oriente, en esta área de Palestina, allá no son tan dados a las prisas o a andar corriendo, y lo llegan a ver como falta de educación. El andar apresurado, el andar estresado, el andar corriendo. Dice, oye, este maleducado anda corriendo. En México no, es un corredero para todos lados, para la escuela, para el trabajo, para todo eso, ¿no? Allá no. Entonces este padre se brinca la tradición, las costumbres, y corre hacia el hijo. Y era peor todavía, no solo correr, sino correr hacia uno que estaba sucio, uno que venía oliendo estiércol, uno que había pecado, uno que había sido un rebelde, uno que venía de cuidar cerdos. Era peor correr hacia una persona así. El padre fue movido a misericordia y corrió hacia él. Cuando tú ves esa palabra, el padre fue movido a misericordia, te muestra el corazón de Dios, la compasión de Dios. Cuando lees el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, y ves al tercero que pasó para ayudar al herido, también vas a encontrar ese concepto. Y viéndolo al herido, sintió compasión por él. Y es la misma raíz que se maneja aquí. Fue movido a misericordia. ¿Y qué nos dice? Es un corazón como el de Dios, un corazón que ama, que perdona, que busca, que abraza, que llega, ¿sí?, a adoptar al más caído de los caídos. El padre corrió hacia el hijo para encontrarlo y para decirle, hijo, eres bienvenido.
O sea, el padre tomó la iniciativa. No fue el hijo el que corrió a abrazar a su padre, porque el hijo diría: ¿cómo voy a abrazar a mi padre si vengo bien sucio? Lo voy a manchar, le voy a manchar la camisa. Tenía esos conceptos el hijo también. El padre fue y lo abrazó. Y dice también que se le echó al cuello y lo besó, dice en el versículo 20. El padre, ¿sí?, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué indicaba esto? El beso era indicación de perdón y aceptación. Pero se besaba a una persona limpia, según los fariseos. El padre besó al hijo todo sucio, tanto que vamos a ver que no lo deja ni siquiera hablar todo lo que va a decir, sino ya lo está abrazando, ya lo está besando, ya lo está aceptando y lo está perdonando. Cuando ustedes leen la vida de Esaú y Jacob, cuando se encuentran después de 20 años, Jacob tenía miedo de su hermano Esaú, porque Esaú era bravísimo y dijo: te voy a matar el día que te vea. Pasaron 20 años, Jacob ora al Señor, divide a su familia en dos partes, por si destruye una Esaú, la otra huye. Se encuentran los dos hermanos, y si ustedes leen esa parte, hay un beso donde hay perdón, restauración y aceptación. Jacob respira, abraza a su hermano, quería a su hermano, y hacen las paces, aun cuando fueron 20 años después. El padre, ¿sí?, da el perdón al hijo, lo acepta, ¿sí?, y lo perdona aún antes de que hable, y lo abraza, lo besa, lo aprieta, lo estruja. Aquí ya los fariseos están como diciendo: no estoy de acuerdo con eso. No, Dios no se puede manchar. Y ahí es un concepto que mucha gente se queda en eso, porque mucha gente dice: bueno, ¿cómo me voy a acercar a Dios así sucio en como estoy? Mi contaminación no es para Dios. En este ejemplo, ¿sí?, el padre se hace impuro a los ojos de la gente para darle pureza al hijo. Todos los que hemos nacido de nuevo, Dios ha venido a nosotros, y así sucios como estábamos, Dios ha venido, nos ha abrazado, nos ha besado y nos ha limpiado. Él tomó la iniciativa y él dijo: hijo, hija, te amo, ven, pero estoy muy sucio, ahora estás limpio. Y ahí entonces hay un encuentro tremendo. Vean el versículo 21. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si se dan cuenta, ya no dijo la siguiente frase. ¿Por qué? Porque ya no lo iba a hacer el padre, no lo iba a hacer jornalero. Pero sí el padre deja que él hable de arrepentimiento. Cuando una persona pide perdón a Dios, ya fue restaurado. El perdón viene después de la conversión. El arrepentimiento viene después de la conversión. Padre, he pecado contra el cielo, ya lo tenía el papá bien abrazado. He pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo abraza el padre. Ahí se ve cómo el hijo estaba compungido, estaba dolido, pero sabía quién era su padre. ¿Y qué dice el 22? Aquí vamos a ver un paquete grande con el que cierra la enseñanza para el hijo menor. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 3 cosas que el padre va a hacer con él. Sacad el mejor vestido y ponédselo a él. Según las costumbres, el mejor vestido, el más caro, el más lujoso, solamente se hacía en ocasiones especiales. El mejor vestido era para un príncipe o para un alto militar que iba a recibir honores, una persona que era ejemplo en la sociedad, una persona que era altamente valorada por el rey. A esas personas eran a las únicas que se les daba el mejor vestido. Alguien especial, muy amado, de grande estima por tanta gente, ejemplo para los demás. Y pues el hijo pródigo no era ejemplo, pero el padre dijo: tráeme para él el mejor vestido, rápido, lo quiero para él. Y después de eso dice: poned un anillo en su mano. El anillo representaba, ¿sí?, en ese contexto, que él podía volver a tener autoridad en el palacio, en la hacienda. El anillo llegaba a tener también un sello con el cual sellaban, cuando se sellaban con cera,
se ponía el sello real. El anillo le confería al hijo que nuevamente él era un hijo con autoridad, apreciado, ¿sí?, y coheredero de todo. Le regresaba su calidad de hijo y coheredero. Y dice al final, y calzado en sus pies. Los siervos andaban descalzos. Los únicos que usaban calzado eran los dueños. Le pusieron calzado. Le dijo el padre, tú eres dueño también. Un calzado para él, el mejor calzado, por favor. O sea, lo restauró a su calidad de hijo. Y brincó todos los preceptos y todas las costumbres y todas las reglas religiosas que los fariseos tenían. Pasó por encima de todas ellas. ¿Y qué dice ahí? Vamos a terminar con 23 y 24, el cierre de esta mitad de la parábola. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vean cómo termina con gozo otra vez. Traed el becerro gordo, o sea, el mejor becerro para una fiesta. Los judíos pocas veces comían carne, y cuando se hacía un fiestón eran las fiestas religiosas, y el mejor becerro era para Dios. ¿Qué pasa aquí? El padre hace una celebración tipo fiesta religiosa. Así como era un fiestón la Pascua, los tabernáculos, Pentecostés, etcétera, aquí hace un fiestón equivaliendo a una alegría. Y el mejor becerro que debía dedicarse para honrar a Dios, lo agarra para honrar a su hijo. Vean el gusto, el gozo y la dedicación de estar celebrando que el hijo había regresado. Porque mi hijo muerto era, ya revivido. Estaba perdido, ya ha sido encontrado. Y termina con una celebración que los fariseos, quiero pensar qué cara pusieron. Pero aquí hay una regla. Hay que grabarnos cada uno de nosotros bien estas reglas. Cuando pones las leyes antes que las personas, te vas a volver un fariseo. Cuando pones a las personas antes que las leyes, vas a estar como Jesús. Si trabajas mucho metiendo leyes y leyes y leyes, vas a empezar a diluir el evangelio de la gracia y vas a predicar al estilo de esos fariseos. Meterás a la gente en una jaula, aunque son águilas, los harás que vuelen así, en lugar de abrirles y dejarlos que se eleven en alturas. Cuando vas a poner las leyes antes que las personas, vivirás una vida solamente encerrado en una iglesia, sin salir, sin acercarte a gente necesitada, y no tendrás un corazón de compasión, tendrás un corazón religioso, que alabar a Dios dos horas el domingo, y el resto de la semana no te importa la gente. Cuidado con esos detalles, porque cuando ves las raíces de una entrega a Dios, las raíces tienen que mostrar compasión, misericordia, acercamiento a la gente. Cuando te acercas a la gente del hospital, cuando te acercas a la gente en la prisión, cuando te acercas a una gente deprimida, cuando te acercas a una gente en un velorio, creces. Pero cuando no te acercas, tu jaula, aunque sea de oro, no deja de ser una jaula. Y Cristo da la enseñanza, y aquí los fariseos se quedan, ¿qué pasa? Esa es la enseñanza de Jesús. La próxima semana se verá el hijo mayor, que refleja precisamente a los fariseos. Pero ¿qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros? Vivamos la vida al estilo de Jesús. Hay que vivir al estilo de Jesús, no al estilo de los cristianos. No sigas a los cristianos, sigue a Jesús. Esa es tu tirada, no los cristianos. El Señor, esa es la tirada que nosotros tenemos que seguir.